Vamos a ver en esta mañana un tema muy importante que muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces descuidamos en nuestra vida de oración, es en cuanto a la profundidad y el contenido de nuestra oración. Creo que muchas veces caemos en una rutina, en una oración vacía, con contenidos repetitivos. No sabemos orar. Los mismos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces, una de los lugares donde nos podemos enfocar y aprender a orar, no solamente la oración del Señor, sino las oraciones apostólicas, las oraciones del apóstol Pablo, da un contenido impresionante y nos enseña a orar como iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, para seguir el hilo de nuestra predicación. La carta de Pablo a los Efesios, aunque ya había pasado 4 años de su fundación, les escribe una hermosa carta. Después de alabar a Dios tan elocuentemente, procede a elevar una acción de gracia, versículo 15 y 16, y una plegaria. O sea, procede a agradecer a Dios y procede a pedir a Dios a favor de los efesios. Una parte importante de las epístolas o las cartas paulinas son las oraciones que expresan profundos sentimientos y encierran grandes verdades. La intersección no es una excepción, el hecho de que intercedamos por hermanos. Y Pablo va a comenzar haciendo referencia en primer lugar a una parte de la oración que es la gratitud. Vamos a leer, oramos y comenzamos. Dice, ¿quién ayuda hoy con la lectura? Ruth. Vamos a leer, por favor, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por este hermoso texto que podemos recordar y aprender, muchos aprender a orar, Señor. Gracias por estos modelos de oración. Ayúdanos a entender la importancia que tiene el buen contenido de una oración. Te rogamos tu guía, Señor, tu dirección, en tu nombre. Amén, Padre. No sé si le pasa, hermano, que a veces evalúa su tiempo de oración y dice, sabe que no oró bien, sabe que no tiene contenido, sabe que falta. A veces nos escuchamos orar en los grupos. A mí me encanta escuchar las oraciones. Algunos hermanos, la mayoría, ponen el corazón orando. Pero a través del apóstol Pablo vamos a entender bien cuál debe ser el contenido, no olvidar las partes importantes de una oración. ¿Qué debe contener una oración? Y en primer lugar, Pablo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, debe tener gratitud. Cuando orás, debes ser agradecido. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Había pasado 4 años de la fundación de la iglesia
Pero con todo el tráfico del mar y los viajes y los visitantes que le permitían ver a los presos en Roma, no había mail, no había WhatsApp, no había nada, no estaba TN, no estaba C5N, no estaba CNN, no había nada. Entonces los visitantes que iban hasta Roma les llevaban noticias de Éfeso. Y Pablo por eso dice, habiendo oído, no es que lo llamaron por teléfono, hermano, oyó de gente que lo visitaba, cómo estaba la iglesia en Éfeso. Y fíjense que muestra dos razones por las cuales dar gracia. En primer lugar, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es interesante, porque fe en el Señor Jesús y amor van juntas. Es interesante que la fe y el amor son unidos por Pablo frecuentemente, continuamente. Primera de Juan 4:20, hermana, por favor, al 21. Primera de Juan 4:7, que se los leo yo. Primera de Juan 4:20 al 21. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan es contundente. El apóstol Juan, que estamos viendo en Apocalipsis, años anteriores, escribió sobre esto. Van juntos. La fe y amor son unidos continuamente en las cartas de Pablo. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces hay mucho para enseñar esto, pero Pablo había oído de la fe de ellos y de vuestro amor. Pero no termina ahí. Dice, para con todos los santos. La fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esto es la iglesia. Amor para con las personas. La genuina fe en el Señor, una genuina conversión, evidenciará rápidamente, no es algo que se aprende, sino que está implícito en la salvación, amor por la iglesia, amor por los santos. Por supuesto que es un mandato, por supuesto que vamos a ir aprendiendo a amar, porque no es algo natural nuestro, es una evidencia, es un fruto de salvación. Un autor dijo, a medida que los rayos del sol se acercan a su centro, estos a su vez se acercan entre sí. Por eso es natural. Una genuina conversión tiene amor por las personas, especialmente por el pueblo de Dios. Dice, no ceso. Hermano, ¿hay evidencia de esto en nuestra vida? Por las personas, por los santos. ¿Cree que su fe es genuina? ¿Le cuesta congregarse? ¿O es un gozo estar con el pueblo de Dios? Sea honesto consigo mismo. ¿Realmente disfruta venir y encontrarse y decir, no veo la hora que sea domingo para encontrarme con la iglesia? Es un placer, hermanos. Es un gozo. Tenemos un montón de errores. Somos tan complicados. La iglesia es tan complicada. Levante la mano quien no es complicado. Mentiroso. Todos somos complicados. Necesitamos aprender, crecer. Pero Dios salvó un pueblo de complicados, de nadies, de viles, menospreciados, de lo más feo del mundo. Somos nosotros. Eso dijo el apóstol Pablo. Miren lo que Dios escogió del mundo. Entonces, siempre oro por sabiduría, porque aparece un comentario, aparece una pelea, ay, otra vez,
Esto es la iglesia. Hasta que estemos con el Señor, esto es la iglesia, pero nos manda a amarnos. Y una de las evidencias que Pablo vio desde Roma, dice, no ceso de dar gracias y oigo de vuestro amor. Vuestra fe se evidencia en amor por la iglesia. No me diga, hermano, que yo estoy bien con el Señor y no se congrega a ningún lado. Usted no es salvo. Usted no ha conocido al Señor, porque va unido. Si usted no tiene amor por la iglesia local, su iglesia local, donde sea que esté escuchando, usted no es salvo. Usted tiene conocimiento como tienen los demonios. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Si usted no se congrega, no es salvo. Usted tiene información. Usted va a ser del grupo que diga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Dice, apartados de mí, yo nunca los conocí. Pablo une en la oración, cuando da gracias por la iglesia. Da gracias por la iglesia, comienza así. No da gracias por mis hijos, porque tengo salud, porque va bien en el trabajo, porque mi hijo se está por recibir. Da gracias por la iglesia. Eso es lo que empieza la oración. Da gracias por los santos. Fíjense cómo era su oración en esta gratitud. Primer punto estamos viendo, gratitud. Son dos, gratitud y petición. ¿Cómo hacer? No ceso de dar gracias, versículo 16, por vosotros haciendo memoria. Memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo escribió esta palabra 26 veces en sus epístolas. Memoria, continuamente. Fue una oración continua. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Dar gracias es una de las características del apóstol Pablo y señala esta expresión 26 veces. Una abuela dijo lo siguiente cuando un misionero regresó a su iglesia después de 30 años. Dice, he estado orando por ti todos los días, desde que saliste de acá para ir a la universidad, para prepararte para el ministerio y fuiste a la obra. Esto lo dijo 30 años después. Todos los días he estado orando. Qué débiles que somos, ¿no? Hermanos, nos gustaría tener un ejército de intercesores así, que todos los días oran. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hijo, por la salvación de tu hijo? Por la salvación de tu familiar, de tu mamá, de tu papá. Por los hermanos de la iglesia, estás orando. Pablo oraba continuamente. Dice, bueno, está bien, usted está diciendo, pero Pablo estaba en la cárcel y tenía tiempo. Eso no es excusa. Usted tiene tiempo para ver el celular. ¿Vieron que el celular te dice ahora, esta semana has consumido más, más tiempo en el celular? Esta semana has usado menos tu celular. Te avisa eso ahora. Yo digo, wow, ¿qué estoy haciendo? Porque uno está continuamente mirando quién escribió, respondiendo mensajes, continuamente orando. No hace falta que estés en un lugar específico para orar por Gustavo, para orar por tal. Estás orando mientras estás en la cola del banco. Orando continuamente. ¿Cuánto hay de gratitud en tus oraciones? La voluntad de Dios es que dé gracias en todo. ¿Cuánto hay de gratitud y cuánto hay de queja? ¿Cuánto agradece por los hermanos que tiene? Ve a tu lado, el que tenés al lado. Puedes dar gracias a Dios por el que está ahí, el que está delante. Pero es fácil volver a empezarnos a quejar, ¿no? Ahora Pablo empieza a hablar de su petición, versículo 17. Miren, ahora sí empieza a pedir. Primero agradece continuamente, los recuerda, hace memoria continuamente. Señor, me acuerdo de Luz, quiero orar por eso. Me acuerdo de Samuel y Florencia, pero mañana también me voy a acordar de ellos orando. Señor, dales ánimo, dale fuerza. Señor, responde esta oración continuamente, todos los días, hermano. Petición. Versículo 17, por favor, hermana. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acá empiezan los para qué. Acá empiezan las peticiones de Pablo. Recordá, orá agradeciendo. Empezá a agradecer, empezá a orar por las personas. Empezá a salir de mirar tu ombligo y empezá a agradecer por los hermanos.
cuando empieces a agradecer por la salvación de esta persona tan complicada, pero que aún así Dios la salvó, vas a evitar de quejarte tanto. Y vas a orar, Señor, ¿cómo me puedo acercar con esta persona que es tan complicada? Bueno, primero empiezo a orar por ella. Siempre decimos así. A nuestros hijos también cuando se pelean dicen, bueno, ¿cuánto estás orando por tu hermano, por tu hermana? Empecé a orar por ella. Pero me molesta tal cosa. Empecé a orar por ella, incluirla en tus oraciones. Me incluyo, hermanos, ¿no? Debemos orar por ello y orar que Dios dame sabiduría para saber tratar y llegar con esta persona. La sustancia de esta oración consiste en una petición específica a favor de los receptores para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del ¿qué es esto? O sea, Pablo está pidiendo, espíritu ahí se refiere, aunque está en minúscula, a la actividad del Espíritu Santo. Pablo está pidiendo que sean provistos de un más profundo significado del Evangelio, un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios, un más claro que Dios les capacite en todo tiempo para saber discernir. Como dijo un autor, estos hermanos nuevos en la fe que venían del paganismo, la superstición, la inmoralidad, las brujerías, que lo hemos visto. El único medio de comunicación con Pablo eran sus cartas. Y Pablo ora por sabiduría. Ora que no solo para saber acerca de la salvación, sino para saber qué decidir en cada situación que les tocaba vivir. Que ellos puedan tener un conocimiento de Dios más profundo. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. 2 palabras usa acá. Sabiduría, Sofía. Y habla de la sabiduría de las cosas profundas de Dios. Barclay habla de eso. Sabiduría de las cosas más profundas de Dios. Conocer a Dios más profundamente. No solamente tener versículos en un cuadrito en tu casa. Decir, yo soy cristiano, tengo versículos en todos lados en mi casa. Oro antes de comer. Eso no te hace cristiano. Las sectas también oran antes de comer, los católicos también. Pablo dice, pide algo que haya más profundidad de Dios en su vida. Conocer en mayor profundidad a Dios. Ayer decíamos con los jóvenes, empezamos a dar atributos de Dios. Santiago, yo estoy metiendo todo en los jóvenes. Vos metés la palabra de Dios, Dios va a hacer algo con ellos. Pero lo que queremos es que los chicos conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Y lo van a conocer solamente, lo van a conocer no por revelaciones, lo van a conocer a través de las Escrituras. Y dice también, y de revelación, la palabra ahí es Apocalipsis, lo que nosotros estamos estudiando. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Que Dios les revele a través de su Espíritu conocimiento de Él. O sea, no es una oración frívola, hermanos. Con toda sinceridad, Pablo pide que los más ricos tesoros espirituales para los efesios. Pide que ellos tengan más conocimiento de Dios. Miren usted cómo debe orar por la iglesia. Señor, te pido que Ruth crezca, que te conozca más. Te pido por Nancy, que se bautizó, que en este año conozca más profundamente a Dios de lo que lo conoció el año pasado. Eso es orar. Práctico, no llevarlo a la práctica. Te pido por este hermano que está tanto tiempo en la iglesia que este año conozca más al Señor. Te pido, Señor, por Adriana, te pido por Daniela, te pido por Justo. Señor, revelate más profundamente en ellos. La manera de poseer ese conocimiento, versículo 18, miren, qué hermoso. Quieren cerrar la puerta porque apagué la calefacción y están tiritando. Y el calor viene hasta acá, entonces lo apagué un poquito. Versículos 18 y 19, miren, ¿cómo es la manera de poseer ese conocimiento más profundo de Dios? Versículos 18 y 19, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vayan anotando algunas cosas, ¿eh? Tienen que traer siempre, hermano, un cuadernito, el cuaderno del culto. Compro un cuaderno del culto y voy anotando
Así, una, no se duerme, como decía Marcelo la vez pasada, y otra le ayuda para el inductivo. La manera de poseer el conocimiento más profundo de Dios, Pablo acá dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Lo ven ahí, versículo 18? Señor, te pido que alumbres los ojos de su entendimiento. La palabra entendimiento, anoten ahí, es cardia con K. Cardia, de donde viene cardiología, es corazón. Se habla de un entendimiento de facultades interiores, de afectos, de pensamiento, de voluntad, de modo que el hombre interior se ilumine. O sea, en síntesis, Dios iluminale, llenale de luz el corazón de tus verdades espirituales. Llenale el corazón de luz para que entienda el mensaje del Evangelio, para que entienda verdades más profundas de Dios. Es el núcleo del todo ser humano. De él mana la vida, Proverbios 4:23. Primera de Samuel 10:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, hablando de David, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Un gran principio en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Quién puede ver el corazón del otro? ¿Hay alguien acá? No. Bueno, una resonancia, el corazón físico, pero acá habla del interior, de lo más profundo del hombre y la mujer. Dios lo mira. Por eso debemos orar por el hermano que sea lleno en su corazón del conocimiento de Dios. Crezca en su corazón. El Espíritu Santo obra en primer lugar dando nuevo nacimiento. Disipa las tinieblas de la ignorancia, las nubes del egocentrismo, la disposición al pecado y coloca en los nuevos nacidos, la constricción por el pecado en el corazón. 2 Corintios 4:6, hermanas, 2 Corintios 4:6. Este es uno de los misterios del Espíritu en nosotros, darnos luz al entender las Escrituras. No es natural, no es que vos sos un bocho en aritmética. Mi hijo es tan estudioso, como él está haciendo un posgrado en tal cosa y él es de leer mucho. Leyó toda la colección de tal cosa. Entonces él entiende mejor las Escrituras. No, hermano. No. Esto está hablando de luz en el corazón que Dios da en un ser humano, docto o indocto. Es algo especial que Dios da. ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo hace Dios solamente. Y versículo 18 ahora dice fíjense el versículo 18, orá para que ese hermano, el corazón se le llene de Dios. Dios ilumine su corazón con sus escrituras. ¿Para qué? Bueno, miren, hay 3 paras. Dice, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 3 motivaciones. Del Señor, empiezo a orar por los hermanos. Señor, oro también porque su corazón se llene de las Escrituras. Para que su corazón se llene de esperanza. Entienda el Evangelio, entienda la herencia que tenemos, para que entiendas la esperanza bendita, para que tu corazón se llene de esperar en Dios. Yo en el cielo tengo cosas mejores. Por eso capítulo 1, 2 y 3 habla de lo que tenemos en Él amado, en Él tuvimos herencia, en Él.
Orar por los efesios para que su corazón se llene de esperanza bendita de las Escrituras. No de que Argentina va a estar mejor porque va a ganar este o cual. No, hermano. Se llene de las Escrituras. Se llene de esperanza en Cristo. 1:11 dice: en Él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos en Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? En segundo lugar, que entienda también las riquezas, no solamente tenga esperanza, una actitud consciente de un corazón que espera a Dios, sino las riquezas. Estas riquezas se nombran en versículo 7, versículo 6, versículo 12, versículo 14. Versículo 7, hermana, ¿qué nos dice? Versículo 7. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, perdón de pecado. Versículo 6 también, porque es precioso. Nos hizo nacer según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en Cristo. Dios nos aceptó en Cristo. ¿Te das cuenta que vos no aceptaste a Cristo? Él te aceptó a vos. Nos adoptó, nos aceptó. Nos adoptó, versículo 5, hijo suyo. Hermano, siempre cada tanto hacemos esta ilustración. Quizás no puedes tener hijos, ¿no? Y decís, bueno, con tu esposo, con tu esposa, querés adoptar. Entonces empezás a recorrer lugares, no fue mi experiencia, ¿no? Lugares para adoptar. Y la gente hoy en día ves el corazón perverso de muchos, ¿no? Busca un nene rubio, busca un nene así, o busca un nene así, de tal edad, ¿no? Generalmente hacen eso. Buscan un hijo conforme a lo que ellos planean. Bueno, a mí me gustaría tener una nena. Y vamos a buscar una nena así, una nena de color o una nena blanca, lo que sea. Ahora vos pensás adoptar. Mirá a tu lado. ¿Adoptarías al que tenés al lado de hijo? Pero ahora esperá. Porque ahora lo ves lindo, vestidito, perfumado en la iglesia, sentado todo así, ¿no? Borracho, que sale del prostíbulo, homosexual, ladrón, pervertido, asesino. Porque eso dice capítulo 2. Él los dio vida cuando estaban muertos. ¿En qué? ¿En qué? Delitos y pecados. De ahí nos adoptó. Y luego nos transformó. ¿Usted adoptaría, sí? Dios sí. Y te adoptó a vos. Y no te creas que era linda cosa. Eras horrible. Tu corazón odiaba a Dios. Así que, hermanos, miren, riquezas de su gloria. Cuando ores por el que está al lado, el que está, ¿ves? Daniela tiene este chico de buzo verde que ahora está hablando con Mateo ahí. ¿Ves? Cuando ore por él, bueno, orá para que tenga esperanza, entienda lo que es la esperanza, entienda la riqueza de la gloria, entienda todo lo que Dios hizo por él. Pero no solamente eso. Versículo 19 nuevamente, por favor, hermana. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y también que puedan entender, estos muchachos, que puedan entender por el que orás por él, cuál es la grandeza de su poder. La palabra poder es dunamis, dinamita, energía. Está combinada con otra palabra, grandeza, megatón, que es un término que se utiliza en las bombas atómicas. Poder. Nuestro Dios es poderoso, es infinito, que puedas entender que no es un Dios que saca solamente en los exámenes para orar, es un Dios grande y poderoso. Y para que puedas entender la grandeza de su poder, Pablo empieza a hablar de versículos 20 al 23 de 3 acciones que hicieron su poder.
En primer lugar, versículo 20, habla de la resurrección de Cristo. Miren, versículo 20, la cual, ese poder dinamita, mega dinamita, ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios demostró terminantemente ese gran poder en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Aunque fue increíble para muchos, ese fue un hecho testificado por un gran número de discípulos que constituye el objeto de la fe de aquellos que creímos en salvación. Creer en la resurrección de Cristo es clave de la fe cristiana. Y Pablo lo utiliza acá diciendo, bueno, esta es una prueba del poder de Dios, la resurrección de Cristo. No solamente eso, dice, lo sentó en los lugares celestiales, versículo 20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que Cristo es exaltado de honor, poder y participante de su trono. Casi simultáneamente con la resurrección tenemos el acto de ascensión de Cristo. Él estuvo con los discípulos, se mostró a todos, comió con ellos, apareció en el cuarto con ellos con las puertas cerradas, le dijo, Tomás, mete acá tu dedo, mete acá tu mano en el costado, dio evidencia, ascendió. Pero podemos considerar estas acciones como complementarias describiendo la manera en que fue ejercido el poder de Dios en Cristo. Estas dos acciones fueron, resurrección y ascensión, poder de Dios. Ahora, como estamos viendo y vamos a ver en Apocalipsis, también los creyentes conquistarán la muerte, 1 Corintios 15, y nos levantaremos gloriosamente de las tumbas, si el Señor no viene antes, para revivir y para reinar con Cristo. Así que orá por eso también, que pueda entender las riquezas, que pueda entender el poder de Dios, que pueda entender que también Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Versículos 21 y 22, hermana, por favor. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Que el hermano Juancito pueda entender también que Cristo domina todo. Todo está bajo sus pies. Salmo 110:1. Consecuentemente a su exaltación es la sujeción de todos los demás dominios y poderes, porque el dominio de Cristo está arriba de cualquier otro. Por Él, para Él y, como vemos acá, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y todo depende de Él. Todas las cosas se refiere a la totalidad del universo terrenal y celestial. Sobre este dominio universal, es decir, las potencias, tanto buenas, angelicales, malas y buenas, las malas también, todo está bajo su cabeza, que es Cristo. Alusión a los falsos maestros que estaban enseñando a dar culto a los ángeles. Cristo está por sobre los ángeles, como también Hebreos lo dice. Todo está por sobre Él. Y en cuarto lugar, mostrando el poder de Dios, lo puso por cabeza de todas las cosas para la iglesia. Versículo 23, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El organismo que Cristo encabeza sobre todo, sobre y por medio del cual ejerce su dominio, es la iglesia. Esta idea está introducida por medio de una cuarta acción y le puso a él por cabeza por todas las cosas para la iglesia. La cabeza de cualquier organismo lo controla y da coordinación. Cristo como cabeza controla y coordina la iglesia. Pablo lo que enfatiza acá también es el lazo que tiene Cristo con la iglesia. Él es su dueño, Él es su cabeza. Es interesante, ¿no? Porque un autor Calvino escribió, dice, es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considere incompleto en tanto que no esté unido a nosotros. ¡Qué consuelo
es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que Él tendrá todos los elementos constitutivos o que Él desee ser considerado como completo. Y yo pensaba, digo, este Calvino pasó la raya. ¿Cómo dice que Cristo está incompleto sin su iglesia? Pero en cierta forma es así. Y las Escrituras lo muestran de tapa a tapa. Él como esposo está incompleto sin su esposa. Mirá esto, hermano, que quizás está diciendo, yo no me congrego, pero estoy bien con el Señor. Ah, sí. ¿Y qué decís de la relación de Cristo con la iglesia? Porque la iglesia la constituye todos los que han creído en Cristo y que Dios manda que se congreguen y se junten. No se puede pensar también en Él como la vid sin sus pámpanos. No se puede pensar en Él como pastor sin sus ovejas. No se puede pensar en Él como cabeza. Él halla su total expresión como cuerpo. Cristo llena todo el universo en todos los aspectos. El universo entero depende de Él, no solo en lo necesario, sino además es gobernado en beneficio de la iglesia. Así que como un resumen con este precepto doctrinal, Pablo va a terminar su intercesión a favor de la iglesia. Y su deseo es que los creyentes puedan tener una comprensión amplia y profunda con respecto a quién es Dios y qué ha hecho para ellos en Cristo Jesús, y a quién ha puesto por sobre todo el universo y en particular como soberano sobre la iglesia. Y así logramos percibir el glorioso panorama espiritual del propósito de Dios desde antes del comienzo del tiempo y proyectándose hacia la eternidad venidera. Pablo introduce lo que ese autor considera como el tema central de la epístola de Efesios, la iglesia. Así que, hermanos, cuando oremos este miércoles, considera esto para hacer un repaso, un breve repaso. Una oración profunda es comprendida por una actitud de gratitud constante por el pueblo de Dios. Empezá a notar cosas por las cuales, personas por las cuales agradecer. Empezá a agradecer a Dios por la hermana que tenés y por el hermano que tenés sanguíneo. Empezá a orar por su salvación. Empezá a agradecer por los hermanos de la iglesia. Empezá a orar por ellos. Tené sustancia, intercedé por el crecimiento espiritual de los hermanos. Intercedé para que conozcan más profundamente a Dios. Intercedé por mí para que el pastor conozca más profundamente a Dios. Que conozcan más, con objetivos claros, su esperanza que fuimos llamados, las riquezas que tenemos. No acá, las riquezas en Cristo, que conozcamos lo que tenemos en Cristo, que conozcamos el poder de Dios, lo que hizo, lo que hace, lo que hará, como estamos viendo en Apocalipsis. Que recuerden cómo Dios manifestó su poder en la resurrección de Cristo, sentándolo en los lugares celestiales, sometiendo todo bajo sus pies y siendo la cabeza de la iglesia. Hermano, y si estás acá, sos parte del pueblo de Dios, ¿amás congregarte cada domingo? ¿Amén? ¿O lo haces porque te toca? ¿Qué elementos componen tu oración? ¿Qué cambiarías en tu oración a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Podés pedir perdón a Dios por tu falta de profundidad en las oraciones? Podemos decir, Dios, la verdad que orando soy un desastre. Me falta un montón de cosas. Y ayúdame a repasar este estudio, agarrar Efesios y empezar a orar como debo orar. ¿Debo orar por el trabajo? Sí, debes orar. ¿Debo orar por la sanidad tal hermano? Sí, debo orar. Pero fíjate que hay más contenido que ese. Amén. Padre, gracias por este tiempo en que podemos aprender y repasar de cómo debemos orar. Con gratitud. Gratitud, Dios, no queja, agradeciendo. Aún por los hermanos complejos. Aún por las faltas que hay en tu iglesia, pero entendemos que tú eres su cabeza, tú eres su dueño. Ayúdanos a orar con mayor profundidad, buscando que los hermanos crezcan espiritualmente, conozcan a Dios realmente. En tu nombre oramos, Dios. Amén, Padre.